Boom. Empezamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de La Mecha, el podcast del movimiento antirrepresivo de Madrid. Este nuevo episodio que, una vez más, hemos tardado un poquito y pedimos disculpas en sacar adelante, pero bueno, creemos que a partir de ahora sí que vamos a coger ya carrilla con esta temporada. Queríamos centrarlo en una cuestión que nos tiene muy preocupados, muy grave y muy crítica, que viene pasando las últimas semanas. No es, en cuanto a lo que pudiera parecer, nada relacionado con el desastre internacional que se está armando, y es una cosa que nos trae de cabeza y que, de hecho, episodio tras episodio últimamente siempre hablamos de que si solidaridad con Venezuela y dan un golpe, que si no sé qué, ahora nos estamos encontrando con el ataque contra Irán y demás. Sin embargo, hoy queremos hablar de algo que nos pilla mucho más cercano, que está bien dentro de nuestras fronteras, y que es la situación de María José Baños Andújar, presa política antifascista, militante de los Grapo, que está gravemente enferma. Su situación la venimos denunciando no solamente desde el movimiento antirrepresivo de Madrid, sino desde un montón de organizaciones y colectivos pues solidarios, antirrepresivos y demás, como el Socorro Rojo Internacional, como las plataformas antirrepresivas de Ponent o de Barcelona y un montón de colectivos y demás, porque hace muchos años que el estado de salud de María José en prisión es muy precario, está muy débil, tiene un montón de enfermedades y, según la propia legislación española, debería estar en la calle y, sin embargo, no lo está. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que su estado ya pésimo de salud se ha agravado muy severamente hasta una situación bastante crítica, y aún así se niega el Estado ya no solamente a liberarla, sino ni siquiera a trasladarla a un hospital. Para hablar de todo ello, bueno, un poquito más en profundidad, tenemos a Marian y a Carmela. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. No, hombre. Son compañeras de María José, son también expresas políticas y participan precisamente en el Socorro Rojo Internacional, un colectivo de expresos y expresas políticas antifascistas, y que se dedica sobre todo a denunciar a la situación de represión que se vive en el Estado español y a dar apoyo y soporte a los presos y presas que todavía quedan tras las rejas. A Carmela la recordaréis del séptimo episodio que grabamos en nuestra primera temporada, aquel que se llamaba Resistir es vencer, sobre el Día del Preso Político, que sigue siendo hoy, 2 años después, casi, o 3, uno de los episodios más escuchados. Así que tú no puedes decir que no sabes a lo que vienes. Pero bueno, no pongas esa cara. Marian, para ti es nuevo, pero no pasa nada. Sí. Vamos a hacer como si no nos conociéramos. Y no te preocupes que, bueno, pues es bastante... No nos comemos a nadie aquí. Muy bien. Pues lo primero que os queríamos preguntar, sobre todo pensando en un montón de gente que esté escuchando esto y que no esté enterada de la situación y no tengan mucha idea tampoco, pues quién es María José Baños, su militancia y un poquito presentarla. Bueno, pues María José Baños Andújar sobre todo es una antifascista consecuente y lo está demostrando con creces. Y bueno, pues como ya bien has dicho en la presentación, ella ha militado en los Grapo, fue detenida en el año 2002 y bueno, desde aquella hasta ahora pues ha estado ininterrumpidamente 24 años ya, sí, 24 años de prisión, sufriendo pues toda una serie de medidas represivas, lo que viene siendo vivir en prisión, pero además sumándole el tema de su salud, que siempre ha sido, digamos, su eslabón débil, y es ahí donde la están atacando, y es por eso que estamos también hoy aquí para hablar de ella. No sé qué más sobre su militancia, pues... Bueno, yo creo que lo primero que a lo mejor se puede decir es que María José, que tiene 64, 62, 61 años ya, lleva ahora 24 años presa, y además antes estuvo presa, digamos que por delitos comunes, porque fue en la época
en la que el Estado nos metió la droga en todos los barrios obreros precisamente para desmovilizar a la juventud, y ella, que había nacido en un pueblo del sureste de Francia y su padre estaba en la emigración, volvió con ellos pues cuando ya tenía 8 años o así, se encontró en Murcia, y a partir de ahí pues bueno, su vida fue mucho de calle y de caer precisamente en lo que el Estado quería, y tuvo una etapa que fue drogodependiente y entró en la cárcel por delitos menores. Entonces, una vez que estaba en la cárcel, le diagnosticaron VIH, lógicamente. También había tenido ya una niña, o sea, que se encuentra en prisión con digamos, con este marrón, ¿no? O sea, y es el momento. Incluso al principio ella en la cárcel sigue la dinámica, y los que hemos estado dentro sabemos que es, digamos, lo más normal, la dinámica de lo que hacían los presos sociales, de seguir drogándose y tal. Pero llega un momento en el que ella empieza a conocer a presas políticas, que estábamos en unas cárceles o en otras, porque la trasladaron muchísimas veces, que estábamos allí, y empieza a hablar con nosotras. Y la chavala era una esponja. Entonces empezó a ver todo lo real y la realidad, salió de la droga por ella misma, empezó a tomar conciencia, y a raíz de todos esos contactos, que a veces fue castigada muchas veces por ello y chantajeada porque no querían que estuviera con presas políticas, ella fue realmente avanzando, primero como persona y como una antifascista. Lo pasó muy mal en ese periodo, por eso no quiero descartarlo, porque ese periodo de presa social para ella fue durísimo, en el sentido de que fue represaliada especialmente, porque los carceleros no pueden soportar que una presa social, que está en sus manos, según ellos creen, entre a formar parte de un ambiente de presos políticos, y que además empiece ya a rebatir y a no, por supuesto, no tocar la droga y hacerles frente de una manera inteligente además. Entonces, bueno, lo pasó muy mal, y claro, ella ya estaba enferma, ya tenía VIH y ya la diagnosticaron un poco después una hepatitis C. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, lo que es la desasistencia sanitaria general que hay en todas las prisiones, porque ya sabemos que las cárceles son el lugar donde se aparca, el almacén donde se aparca la gente que sobra en lo que ellos llaman la sociedad. Y la mayoría son de clase obrera, claro. Entonces, ellos utilizan eso como almacén y al mismo tiempo como castigo, por supuesto. Y la desasistencia sanitaria es fundamental, o sea, es una herramienta para ellos muy buena. Y claro, con María José la ejercieron desde el primer momento. Entonces empezaron pues muchas veces a quitarle los tratamientos, a negárselos, a vacilarle, a decirle esto no ha llegado, esto sí, incluso forzarle a tomar medicación psiquiátrica, en fin, querían hundirla para que volviera otra vez a ese pozo y que incluso ya se hundiera en él. ¿No lo consiguieron? En algunas prisiones estuvo completamente sola, y ha habido etapas en las que se solidarizaba con los presos políticos a distancia, de una manera muy bonita y muy simbólica, se escribía con la mayoría de nosotros, y así pasó, le fue pasando, factura todo, iba de cárcel en cárcel. Y llegó un momento en que en una de las prisiones que tenía un compañero la dejaron prácticamente abortar, a ver si ya se moría así. Bueno, horroroso. Y a fuerza de que ya en la calle se empezó a conocer la situación de ella, y que realmente era una persona que merecía la pena el luchar por ella, pues hubo solidaridad, y como ella era, digamos, la presa que encajaba en lo que la legislación penitenciaria señala como un enfermo que no se va a curar, que es incurable y que puede salir, y ahí había un artículo que ahora era el 92, en aquella época, antes era el 60, sí. Pues le empezaron a moverlo, y mira, de una manera así como ahora, pero fue más fácil, claro, solidaria y tal, y conseguimos sacarla, se salió de la cárcel. Sí, hubo también una campaña muy amplia en aquella, a nivel de todo el Estado, pues como está pasando un poco ahora también, en Galicia, Cataluña, bueno, en todas partes del Estado, y
Y gracias a esa solidaridad se consiguió sacar a María José en aquella ocasión. Y claro, ¿qué pasó? Sí. Ella estuvo un año en la calle en vida normal, tenía que tener una casa, un empadronamiento, ya sabéis todo lo que piden, y la cogió una familia de Galicia solidaria y que tenía presos políticos. Sus hijos, la mujer era Pepita y tenía sus hijos en la cárcel, y estuvo en Coruña un año y empezó a hablar con más militantes antifascistas y a desarrollar mucho más todavía su capacidad, y decidió que se iba a la clandestinidad y que se iba a militar a los Grapo. Claro, eso ya... Porque los Grapo, ¿qué eran? Porque habrá mucha gente que no los conozca, o que los conozca solamente de, a lo mejor, el documental ese infame sobre Julio Cordón que hicieron hace un año o dos. Sí, bueno, Grapo, las siglas significan Grupos de Resistencia Antifascista, 1 de octubre, y bueno, básicamente pues es guerrilla urbana que lucha pues en los momentos en los que el Estado está ejerciendo la represión de manera salvaje sobre la clase obrera, a todos los niveles, desde palizas hasta asesinatos. Llega un momento que, claro, los Grapo pues utilizan la violencia como defensa ante la violencia del Estado, ¿no? Y bueno, María José pues un poco contaba eso, que a medida que ella fue cogiendo conciencia de lo que era la lucha de clases, de lo que era la clase obrera, de cómo ella se identificaba también y cómo veía en la sociedad un reflejo de la cárcel en la sociedad, ¿no? De una forma mucho más ampliada, mucho más, pero esa represión que ha sufrido la clase obrera, ella quería participar en esa lucha, y precisamente por el artículo 92 que le dio la libertad también la coartaba de poder seguir avanzando en la lucha. Por eso se pasó a los Grapo, porque ahí podía desarrollar esa lucha más consecuente contra el fascismo de una manera ilegal pero sintiéndose libre. O sea, es una contradicción, pero bueno. Y se mantiene en la clandestinidad hasta que... Le detienen en 18 de julio del 2002. El 18 de julio, no había otro día. Por eso lo señalo. Sí, el 18 de julio, mucho recuerdo. Sí. Y claro, entonces ya ella lo sabía, incluso lo sabían antes de caer, y lo sabíamos todos, que el castigo para ella iba a ser ejemplar. Eso no se lo han perdonado nunca. Entonces lo primero que le dijeron, bueno, tú te vas a morir esta vez en la cárcel. Y quieren conseguirlo, pero vamos a hacer que no lo consigan. Y bueno, ya a partir de ahí su militancia en la cárcel siguió, y su periplo de desasistencia sanitaria ya se convirtió en la que ya ejercen sobre un rehén, que es lo que somos los presos políticos, y ya fue mucho más metódica. Entonces, es lo que se convirtió, pues eso, en todas las enfermedades que tiene, no sacarle al hospital, no darle las medicaciones que necesitaba, trasladarla cuando realmente estaba iniciando a lo mejor un tratamiento que le podía venir bien, y luego una situación de represión personalizada que le jodía mucho. O sea, lo que querían era hundirla anímicamente y que físicamente, posiblemente, en el momento, que es lo que suelen hacer con todos los presos, en el momento en que ves que estás muy malito, entonces te dan la libertad y te mueres en la calle, que es lo que no vamos a consentir. Pero realmente lo que querían era, primero, que claudicara. Claro, el punto débil era la enfermedad para ellos. Y claro, es un punto débil realmente. O sea, nosotros podemos decirlo porque hemos estado dentro y sabes, yo he estado también enferma dentro, y realmente cuando te faltan fuerzas físicas, cuando ves que el trato que te están dando no solamente no es bueno, sino que es vejatorio, que te está perjudicando para tu enfermedad, que sabes que si estuvieras en la calle, porque ellos te lo dicen, esto en la calle tendría arreglo, o tendrías un buen tratamiento, tendrías reposo, buena alimentación, no estarías estresado todo el día, porque una de las cosas que ya hemos comentado más veces es que realmente en la cárcel estás en tensión, que nos hemos dado cuenta cuando hemos salido, sobre todo más 24 horas al día. Claro. O sea, es que son provocaciones continuas,
es estar alerta. Es estar alerta, efectivamente. Es que te das cuenta, yo ahora me doy cuenta, o sea, los ratos de relajación que tienes en la calle, cuando estás leyendo, cuando estás con amigos, eso jamás lo tienes en la cárcel en los mejores momentos. Ya. Porque estás así, yo cuando veo a los gatos me recuerda a ellos, estás así, tan tranquilo parece, de repente un ruido, pum, y ya empieza la cabeza a funcionar, y a decir, bueno, van a venir, cacheo, traslado, esto, lo otro. Bueno, eso para la salud es fatal, claro, que es lo que le está pasando a María Y claro, José. te van minando las defensas, ella encima un VIH con los linfocitos bajos, con enfermedades añadidas, con enfermedades oportunistas, y dijeron, buf, con esta mujer vamos a hacer, y eso es lo que han hecho, cebarse con ella en su salud. Y actualmente la situación que decíamos antes, que se ha agravado mucho las últimas semanas, ¿cuál es? ¿Qué más dolencias tiene? Pues sumado a lo que dice Carmela, hay un informe médico que fíjate, en el 2024 la propia administración pública reconoció todas estas patologías que os voy a nombrar: infección por VIH en estadio C3, que significa el estadio más grave del VIH, trombocitopenia crónica, que tiene que ver con la formación de trombos y lo que eso significa, que te puede peligro dar, constante. Exacto, un ictus, un infarto, en cualquier momento. Claudicación intermitente severa con deterioro progresivo de la red arterial, pues lo mismo, problemas de circulación, calcificaciones arteriales y musculares múltiples, con el dolor que eso ocasiona, desnutrición calórica grave. Bueno, el otro día hablando con ella me dijo que pesaba 44 kilos. Y María José es una persona que mide cerca de unos 70, por ahí. O sea, quiere decir, es una mujer alta, está en 44 kilos, es un esqueleto. O sea. Sí. Claro, si a eso le sumas la mala alimentación que hay en prisión, la mala que es higiene, bazofia pura, grasa y sin alimentos, sin nutrientes. Entonces está comprando comida en el economato, perdón si me voy a otro lado, pero para entender también de dónde le viene la desnutrición calórica grave que tiene. Es que está alimentándose de productos que además son de estos envasados, que tampoco es que sea eso muy sano, que si atún, que si queso y pavo y poco más come, o sea, porque la comida de la cárcel le hace más daño que otra cosa, le empeora. Luego tiene trastornos respiratorios que requieren oxigenoterapia. Que no se la están dando. Bueno, la primera vez que la sacaron a enfermería fue para ponerle oxígeno, pero ya ves, pues es estar ahí pues no sé cuánto, un rato enchufada y vuelve para el módulo hasta que te vuelva a dar otra crisis de que te ahogas y no puedes respirar, que es lo que le pasaba a ella. Y luego ya pues eso, diversas patologías hepáticas y cardiovasculares. Vamos, un cuadro clínico pues por el que os digo, lo que estábamos hablando, le llegaron a dar un grado de discapacidad del 69%. Y ojo, que la gran mayoría de esta discapacidad también es psíquica. O sea, lo que hemos hablado, todos los problemas que ha ido sufriendo, todas las agresiones psicológicas y toda la violencia psicológica que se ha ejercido sobre ella, aparte de la física, claro. No, claro, la carga emocional al final te va minando también el cerebro, vamos. Ahora te quito las pastillas, ahora te las devuelvo, ahora te cambio la medicación y todo hecho por médicos, pseudomédicos, porque se dicen médicos y no son especialistas en las diversas patologías que ella tiene. Claro, no, en esta situación precisamente, que como la propia cárcel ha reconocido, en la calle se podría curar y en la cárcel lo más seguro es que no consiga salir adelante. Queremos destacar que lo que decíamos al principio, que la propia legislación española dice que cuando un preso está pues es muy mayor o tiene una enfermedad grave y demás, que su vida corra peligro, tiene que ser puesto en libertad para que se pueda tratar correctamente de las enfermedades que sean. Y de hecho lo hemos visto muchas veces con un montón de políticos corruptos como Eduardo Zaplana o este de Marbella, el Julián Muñoz y tantos otros que los sacan porque están fatal, que se están muriendo y los sacan a las primeras de cambio y 8 años después siguen paseándose por allí, ¿no? Sin embargo, con María José, a pesar de las evidencias que hay, parece ser que se niegan a aplicar esta, que es, insistimos, es una ley que está recogida en el propio Código Penal.
¿Por qué, claro, por qué pedimos su liberación? Pues es obvio, es una mera cuestión humanitaria de que esta mujer no se muera, de salvarle la vida, pero ¿por qué se la niegan? Por su militancia. Por su militancia, está Por su claro. militancia antifascista, por ser una enemiga del Estado, así de claro. Eso es. Entonces, en las condiciones en las que ella está, no es fácil para ningún preso, pero terminan sacándoles a la calle. Y sobre todo, como te he dicho antes, incluso para que te mueras en la calle. O sea, porque en la calle tampoco es que la sanidad sea una maravilla, No. ni las condiciones de vida de la mayoría de las personas tengan, digamos, solventado mucho problema, ni el de la vivienda, ni el de la nutrición. Pero bueno, ya no eres su problema. Pero María José sigue siendo su problema. Porque ellos lo que quieren es el que haya un momento en el que ella diga, no puedo más, claudico, firmo lo que me digáis, y entonces sabe que tiene la puerta abierta. Y ella dice que no, que sus principios eso no se lo permiten. Claro. Entonces, por eso no la sueltan. Hasta el último momento van a estar intentándolo. Cuando ya vean que no, que o bien realmente hay una respuesta en la calle y se ven obligados a darle la libertad por esa respuesta, tanto a nivel de movimiento de masas, como incluso a nivel jurídico, como incluso a nivel médico, y si no, va a llegar el momento en que que es durísimo, el decir, bueno, es que como se va a morir, que lo han hecho, con presos vascos lo han hecho, sacarlos y luego estás hospitalizado y te mueres. Y dice, bueno, es que le han dado la libertad, ¿por qué? Porque no querían que se muriera dentro, ¿no? Y tenemos el caso de nuestra compañera Arantxa. Arantxa, cuando la soltaron, cuando le dieron la libertad condicional, que le correspondía, como siempre, o sea, si a todos cuando los sueltan es que les corresponde con creces, pero se negaron hasta el momento en que vieron que se iba a morir. Y mira por dónde no se murió. Entonces, eso lo hicieron pensando que se moría. O sea, de hecho, salió de prisión, se fue a un hospital y estuvo al borde de la muerte. Sí. En el caso de María José no queremos que llegue a eso, claro. Pero realmente ellos sí quieren que llegue a eso. De hecho, su abogada ha vuelto a solicitar la libertad condicional por causa de la enfermedad al juzgado de vigilancia penitenciaria, que le denegaron la libertad hace un año disponiendo de informes médicos, porque para que le dieran la discapacidad a María José hubo que presentar todos el informe médico con estas patologías que os he nombrado antes, y con todo y con eso le negaron la libertad condicional. ¿Qué es lo que hicieron? No es que se lo negaron, pero porque pasaron la pelota a la prisión, a Murcia II, dejando en manos de la dirección y de la Junta de Tratamiento que le dieran a María José el tercer grado como si fuera condicional por el tema de la enfermedad. ¿Y qué ha hecho la prisión? Le han dicho, María José, si quieres el tercer grado, tienes que firmarnos, que te arrepientes, que pides perdón. Y María José les dijo, ¿arrepentirme de qué? Yo no tengo que pedir perdón a nadie. Yo si tengo que renegar de algo es de este Estado terrorista, sí, del fascismo, de mierda, sí. Reniego del fascismo, sí. y del terrorismo de Estado, no tengo que renegar de nada más. Y claro, le dijeron, pues ya sabes que te quedan 2 años, ¿no? Para la total. Y que si no sales, puede que te mueras aquí dentro. O sea, en ese plan, ¿sabes? Eso lo han dicho literalmente a la cara. Literalmente te quedan 2 años de condena en su cara, y a lo mejor no llegas, más te vale. Son chantajes. Sí. ¿Sabes que te puedes morir aquí en prisión? Que te quedan todavía 2 años para salir con la total. O sea, ya ni condicional. Ya ni condicional. Entonces, pues eso, la compañera sigue muy firme en su decisión de que la saquen al hospital y de seguir resistiendo, pero claro, cada día está más débil. Teníamos 2 preguntas para más adelante, pero creo que entran muy bien ahora. Visto el chantaje abierto que le están haciendo para que se arrepienta, jugando con su vida, queríamos preguntar por qué es tan importante para el Estado, bueno, en este caso que María José, pero que los presos políticos en general se arrepientan. ¿Por qué les presionan tanto? ¿Por qué este ataque tan feroz para conseguir el arrepentimiento? Pues es una forma de doblegar la lucha de clase, o sea, el pensamiento, la lucha antifascista, y una forma también de decir, mirar, porque la hazaña que están demostrando con María José, toda la represión que están ejerciendo contra ella, también es una forma de decir a los demás,
mirar, ¿no?, la fortaleza que tenemos, y no es fortaleza, realmente María José les está, moralmente, les está ganando, les está demostrando que sin tener ningún medio, y estando incluso enferma, su dignidad es intocable, no se vende. Ella no va a renunciar, además es que no tiene ni por qué hacerlo legalmente. Por lo visto está recogido como que un preso, para conseguir su libertad, no tiene por qué hacer negación de lo que es su ideal, ¿no? Y sí. No, si simplemente es que eso nos lleva a preguntarnos qué tipo de Estado es del que estamos hablando, qué tipo de Estado es el que nos tiene en la cárcel, y entonces cuándo se puede entender. O sea, un preso político en un Estado como este, en un Estado fascista, realmente es su principal enemigo, aunque sea un rehén, y de hecho por serlo. Entonces, de alguna manera, lo que está explicitando es la debilidad de un Estado, la debilidad moral, que no puede consentir que haya un rehén que salga con dignidad a la calle. Que al final a veces se consigue, pero siempre con la lucha, que por eso es tan importante. Porque realmente, aunque seamos los que ahora estamos tanto en la calle, dentro de lo que es el movimiento de resistencia, el movimiento de masa, las asociaciones antirrepresivas, somos pocos, no somos cobardes, pero somos pocos, y los presos también ahora son pocos, porque realmente estos años no le ha interesado al Estado el detener a mansalva, que lo hará, dentro de nada empezar a hacerlo. Sí, cuando le haga falta. Y una vez que ahora hay un periodo en el que no hay lucha armada, pues no está muy justificado el detener y meter en la cárcel con condenas de toda la vida a los presos, o sea, a los militantes. Entonces estamos en una etapa, digamos, un poco especial, en la que los presos siguen resistiendo en las cárceles. Y como tú has dicho antes, hay gente que ya ni se acuerda de por qué están en la cárcel, gente joven que no ha conocido la historia, ni la biografía, ni siquiera eso, las biografías de esas organizaciones que en un momento han sido organizaciones armadas, organizaciones antifascistas, o incluso si son organizaciones armadas, el Estado ha considerado que eran peligrosas para él y ha metido a la gente en la cárcel, con delitos que ellos llaman delitos falsos. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué es tan importante para un Estado? Que tú fíjate en lo que está metido ahora mismo. Volvemos otra vez a lo de antes. O sea, es que parece una chorrada. O sea, que un Estado como el Estado español, que es uno más de todos los que están en todo el engranaje represivo internacional e imperialista, tenga una parcelita, una parte, un ministerio, unas instituciones penitenciarias, unas cárceles que están pendientes de que una serie de presos claudiquen, y que en el caso de esta compañera se piensan ellos que lo tienen a huevo. Decir, bueno, está enfermísima, ya no le podemos perdonar, que se lo dijimos desde el principio, lo que había hecho de salir con un artículo que a pocos presos se les da, pero a los presos sociales se les da, y que ella se nos haya vuelto de esa manera en contra y nos esté, digamos, haciéndonos mirar en un espejo de lo que somos, no lo podemos consentir. Entonces, en el caso de María José hay una faceta muy importante de por qué el Estado no quiere que salga. O sea, en todos los casos lo va a impedir, pero es que en el suyo es como algo ya, vamos, un ensañamiento, un encarnecimiento muy duro. Y de la misma manera, ¿por qué es tan importante, por el otro lado, para María José y para los presos y presas políticos no claudicar? Y me explico, habrá gente con toda la buena intención que esté pensando, jolín, pues que firme y que salga, que tampoco hay que ponerse orgullosos ni cabezones, que tampoco pasa nada. Hay mucha gente, insisto, que de buena fe, que a lo mejor, porque además yo hay cosas que, incluso de chavales así antifillas y tal, que me han dicho, bueno, pues si es que yo al Estado no le respeto, yo le miento, yo firmo lo que sea, que es mentira, ya luego salgo y ya en la calle hago lo que tal. ¿Por qué es importante no claudicar? Es una cosa que ponemos en valor, vamos, la lucha que está sosteniendo María José, porque les está quitando la careta a este Estado que se dice democrático y que tiene unas leyes que parece ser que tenemos que respetar todos, menos ellos. Porque las normas las ponen ellos, pero luego las aplican con quien quieren, como quieren y cuando quieren.
Entonces, lo que está haciendo María José, al igual que otros presos políticos con sus formas de resistencia, es quitarle la careta al Estado y decirle, ¿veis cómo de democráticos tenéis el nombre nada más? Que sois unos fascistas. Porque según sus propias leyes y sus propias normas, María José tendría que estar en la calle hace mucho tiempo. Y no lo está. Entonces, María José se niega a que esto pueda quedar en una salida personal, yo me salgo por la puerta pequeña a nivel personal, no, ella está sosteniendo la lucha y la dignidad de todos los presos políticos y de los antifascistas con la posición que ha tomado tan digna. Y eso hay que poner en valor. Se está jugando la vida, la salud ya se la ha jugado. Entonces, sí, efectivamente, podría decir, firmo aquí y salgo mañana. No, señores, es que no tengo por qué hacer eso. Es que vosotros tenéis la obligación de darme la libertad por este motivo. Y les está quitando la careta, en mi opinión, sobre todo eso. En el momento en que entra un militante en la cárcel, se convierte, asume una responsabilidad de ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque es fundamental para hasta las generaciones venideras, o sea, para el futuro. Y entonces, así hemos conllevado las condenas, unos más cortas, otras más largas, hasta el final de nuestros días han dicho, bueno, salís, que a veces salís y dices, no me lo puedo creer, ¿no? No me he muerto. Pero que realmente es que tiene que ser así. O sea, es que hemos asumido esas responsabilidades del primer día. Sí, al final también está eso que cada centímetro que cedes es un centímetro que avanza el enemigo. Claro, sí, eso es. Hipotecas las luchas del futuro también. Hipotecas todo lo que se está haciendo en la calle y lo que se va a hacer en el futuro. O sea, nosotros, llegó un momento, cuando las situaciones se han puesto muy jodidas y en la represión en la calle había conseguido el diezmar la resistencia, no la resistencia solo en cantidad, sino en calidad. Sí. En el fondo, hay unos cuantos presos políticos que se mantienen por eso. Dice, ojo, que esto no ha acabado. Claro. O sea, los problemas, lo que decimos de la amnistía, los problemas no están resueltos, la opresión sigue siendo la misma y se considerará, me imagino, como nos ha pasado a veces a nosotros, como un mandarín de enganche. Claro. Dice, bueno, hasta que venga realmente el movimiento a sacar todo lo que nosotros hemos mantenido y resurja. Pero tenemos que estar ahí y por eso no claudicamos, porque no queremos, por supuesto, pero porque es que realmente es lo importante, aunque a veces parezca una chorrada, ¿no? No, pero claro. Es fundamental, o sea, es lo más fundamental. Al final, si no, legitimas también la represión de todos los demás, de los que vengan. Es lo que se está legitimando. Hablamos de que está muy débil, que a causa de todas estas enfermedades estás especialmente muy débil. Y bueno, no sé si queréis contar también algo, vosotras, que creo que tú has podido ir a verla recientemente, sí, sobre cómo la has visto y demás. Sí, bueno, la vi muy débil. O sea, ella sale a comunicar desde un módulo que está al lado del de comunicaciones, que puede ser 30 metros, y llegó pues como 15 o 20 minutos más tarde a la visita. O sea, nosotros habíamos empezado la visita, de hecho, con Marcos, que es el compañero de lucha y sentimental de María José, y claro, pensábamos que María José no saldría porque estaba él solo. Y claro, y Marcos no sabía nada tampoco, lo único que sabía era que había estado faltando a otras comunicaciones y claro, ahí se te saltan las alertas, porque para los presos políticos las comunicaciones, sobre todo cuando vienen a verte, sea por Cristales o por Vis a Vis, son súper importantes por seguir manteniendo el lazo con el exterior, romper el aislamiento al que quieren someter a los presos. Entonces, claro, pues siempre, además es una recarga de pilas ver a la gente que viene a verte. Y claro, que María José empezara a dejar de salir era un síntoma de que, hostia, está muy jodida. O sea, no puede ni salir de la celda. Por la debilidad. Fíjate, que es lo que cualquiera, yo imagino que estás ahí dentro y aunque sea salir al patio, salir a la biblioteca, salir a donde sea, estás loco por hacerlo. Y ni fíjate, siquiera era capaz. Sí, ni siquiera. Y ya pensábamos que no salía, estábamos hablando con Marcos. Y la veo venir, digo, ¡ay, que ha salido! Claro, de momento alegría, pero claro, venía arrastrando los pies, o sea, es que no podía con su cuerpo.
Y bueno, pues eso, que es que venía muy despacito. Claro. Has mencionado a Marcos Martín Ponce, preso Sí. político antifascista, igual que decías de María José, su compañero sentimental, compañero también suyo en los Grapo, Sí, que también, porque claro, decíamos que a María José no solamente que le denieguen la libertad, sino que la cárcel se está negando a mandarla a un hospital, que es la reivindicación inmediata que hay ahora mismo, que es que la saquen a un hospital en una ambulancia para que reciba el tratamiento que tiene que recibir, ¿no? Ni siquiera que la liberen, sino por lo menos que la lleven a un hospital. Ante la exacto. negativa de la cárcel, Marcos Martín Ponce, que comparte cárcel con ella, está también cumpliendo condena en la cárcel de Murcia, se ha puesto en huelga de hambre el pasado lunes 23 23 de febrero. Lleva ya 9 días. Lleva 9 días cuando estamos grabando esto, posiblemente para cuando salga puede ser que lleve ya 2 semanas. Y Marcos Martín Ponce, bueno, es una huelga de hambre total, solamente está bebiendo agua e indefinida. Ha dicho que se va a mantener en huelga de hambre hasta que no lleven a María José a un hospital. Esto quiere decir que el Estado no solamente está jugando con la vida de María José, sino que está jugando con la vida de Marcos Martín Ponce, porque obviamente Sí. si esta situación se alarga y el Estado insiste en no sacarla a un hospital, Marcos Martín Ponce no va a probar bocado y acabará, pues si no cambia la cosa, Marcos acabaría muriendo también. En estos días que lleva de huelga de hambre, que también no le hemos dicho, nos parece muy importante que la gente lo sepa, que a veces nos rasgamos, la gente sale en el periódico, en la tele, en países lejanos, lo mal que lo pasan presos políticos, o y a veces supuestos presos políticos, y que la gente sepa que aquí, en las cárceles españolas, no solamente hay presos políticos, no solamente se lo está intentando exterminar en prisión, sino que encima también hay presos políticos que están llevando a cabo huelgas de hambre pidiendo una cosa tan simple como es una visita al hospital. Que en esa situación estamos y ese es el país en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, también si habéis visto a Marcos Martín Ponce, a nosotros nos ha llegado la noticia hace poco que ha perdido ya en menos de una semana, no sé si eran 6 kilos de peso. Pues bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Qué perspectivas hay? Lo peligroso que es la decisión que ha asumido. Bueno, pues como él mismo decía, porque hablamos por teléfono en ocasiones, lo primero que va perdiendo es la grasa, claro. Luego ya una vez que la grasa corporal desaparezca, pues irá por el músculo y bueno, los órganos internos empiezan a resentirse, riñón, hígado, en fin, corazón. Esperemos que no tengamos que llegar a eso y saquen a María José al hospital como tiene que ser y en condiciones adaptadas a su situación, porque no sé, claro, hablando para gente que a lo mejor no sabe cómo nos sacan a los presos políticos, tanto cuando nos llevan de conducción como Claro. o incluso cuando te sacan al hospital, que deberían de llevarte siempre en un vehículo medicalizado, ¿En una ambulancia? ya que estás enfermo, pues no. Te sacan en un furgón que por dentro es un cubículo de metal, te esposan a la espalda, no tienes manera de agarrarte a ningún lado y entonces pues encima que el furgón va a toda hostia, Te vas dando tumbos, te dando caes. curvas, te vas pegando unos golpes. De hecho, María José en la última salida que tuvo al hospital volvió con heridas y moratones. Y vuelve peor de cómo ha salido. Y claro, y tal y como está María José hoy en día, sacarla en esas condiciones es rematarla ya, vamos. Entonces, por eso Marcos se ha puesto en huelga de hambre para que la saquen al hospital y en ambulancia. Hemos hablado un poco de leyes y bueno, tenemos también creo que después de este alegato que da miedo decir nada después de la intervención de la compañera. Vamos a dar entrada ahora y ahora mismo volvemos, que nadie se despiste, una breve entrevista que hemos hecho también con un abogado, porque precisamente hay unos cuantos aspectos que son, digamos, técnicos o jurídicos que estamos aquí denunciando, la violación de las leyes y demás. Entonces hemos entrevistado también a Daniela Melán de Red Jurídica. Vamos a escuchar un momentito su entrevista y ahora volvemos y seguimos. Bueno, pues estamos con Daniela Melán, abogado de Red Jurídica, despacho cooperativo de abogados y abogadas que lleva más de 15 años ya aquí en la capital, muy enfocado particularmente precisamente en casos de represión política, defendiendo a multitud de activistas, después de detenciones en manifestaciones, en desahucios, etcétera, etcétera, que nos va a aportar un poco el punto de vista más jurídico sobre el caso. Muchas gracias por acompañarnos, Dani. Nada, gracias por invitarme.
Bueno, Red Jurídica fue uno de los despachos, es una de las firmas más importantes que hay. En una carta comunicado, precisamente, que se lanzó hace ya un par de semanas en apoyo al caso de María José, que han firmado decenas de juristas, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, también queríamos preguntaros qué os ha llevado a Red Jurídica a adheriros a este comunicado, porque lo habéis visto importante, o justo, o... Sí, nos parecía una cuestión de justicia y de humanidad. Es que a veces parece mentira que para defender lo más básico, ¿no? En este caso ni siquiera se está pidiendo nada extraordinario, simplemente que se aplique la ley y que parece que para hacer eso pues que es un acto excepcional y casi de valentía, ¿no? Nos dicen a veces. Entonces, bueno, nos parecía que era un caso grave, que había que denunciarlo y queríamos dar el apoyo a toda la gente que está involucrada en él. Has dicho que precisamente se trata de pedir que se cumpla la ley y se está denunciando cómo con la negación de la libertad a María José en el estado en el que se encuentra se están violando una serie de leyes, de tratados internacionales, etcétera, y queríamos preguntarte por eso, por qué es lo que se está vulnerando. Sí, pues a nivel, podemos distinguir el nivel internacional y el nacional. A nivel internacional, cabe hacer mención al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 10.1 dice que toda persona privada de libertad deberá recibir un trato humano y un respeto y una dignidad que son inherentes al ser humano. Luego está, por otro lado, las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como reglas Nelson Mandela. En los artículos 20 y pico regulan todo el tema del acceso a la sanidad en prisión y concretamente en la regla 27 se prevé la posibilidad de recibir atención sanitaria en el exterior de la prisión si así lo requiere la persona reclusa. Luego, si nos vamos al nivel europeo, podemos hacer mención al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 prohíbe los tratos inhumanos y degradantes. Y luego ya por otro lado está el derecho nacional, el derecho, digamos, español, que prevé pues en el Código Penal que las personas presas gravemente enfermas que se encuentren en estados terminales puedan recibir, por ejemplo, la libertad condicional por enfermedad grave en el artículo 91. Y además el artículo 91 dice que si está muy gravemente enfermo se podrá acceder a la libertad condicional sin cumplir el resto de requisitos que se prevén para la libertad condicional en el artículo 90. También el artículo 80 del Código Penal prevé la posibilidad de suspender las condenas por razones de enfermedad grave. Digamos que a nivel tanto internacional como nacional hay muchísimas normas que regulan que en casos como este se debe poder salir de los muros de la prisión para recibir un tratamiento adecuado. Sí, desde luego la retahíla de artículos y de convenios que has citado es enorme, o sea, que se vea también que no hablamos sobre el vacío, que no nos estamos inventando, que se está saltando a la torera sus leyes. Queríamos preguntarte por qué constituye una barbaridad y es muy peligroso precisamente eso, que el Estado se salte sus propias leyes y que hagamos en esta falta de garantías jurídicas. ¿Por qué es tan preocupante? Que a mí me preocupa siempre cuando un Estado se salta su propia legalidad. Es que a cualquier Estado que se dice democrático y de derecho siempre le va a interesar cumplir su propia legalidad, sus propias leyes, si es que pretende mantener intacta una legitimidad y ¿no? dentro de la sociedad y una confianza en el sistema. Y es que cuando el Estado no cumple con sus propias normas, pues al final está incurriendo en conductas que podemos calificar de autoritarias, dictatoriales, personalistas, propias, digamos, de estados distintos al estado que se dice, por lo menos, de derecho y democrático, como puede ser un estado, como digo, dictatorial o policial. Entonces es que cuando las personas que habitamos un estado percibimos que el Estado no está, o que las instituciones no están cumpliendo con sus leyes, que no todos y todas somos iguales ante la ley, que el trato es diferenciado según unas circunstancias como puede ser la ideología política, el sexo, la raza, etcétera, pues en esos casos la credibilidad en las instituciones se tambalea. Y esto, ojo, a veces se puede traducir en críticas desde la izquierda, críticas que propongan pues mejorar el sistema, reformarlo o incluso destruirlo, ¿vale? Puede venir críticas asociadas a ese lado, pero también muchas veces se genera un cinismo que deriva en posiciones autoritarias, posiciones de extrema derecha, posiciones en las que al final pues la gente piensa, mira,
si el Estado de Derecho no se está cumpliendo, por lo menos que se ponga al frente del Estado de Derecho un líder dictatorial, autoritario, carismático, ¿no? Efectivamente, que se quite la careta, se le cae la careta al sistema. Es un poco lo que está pasando a nivel internacional con el trumpismo. Teníamos un derecho internacional que parecía que daba unas normas, ¿no? y una rigidez al sistema y unas garantías y multilateralismo, y se está cayendo la careta y estamos viendo pues que no estamos ante un mundo multilateral, sino bilateral, en el que al final pues la ley del más fuerte es la que perdura. Entonces, cuando el Estado en casos como este no cumple con su propia legalidad, creo que estamos avanzando hacia posiciones más autoritarias. Aquí tengo ahora un par de preguntas y no sé muy bien cuál tirar primero porque no sé cuál engarza mejor, pero bueno, voy a ir con el orden que tenía apuntado de antemano y ya luego sí y tal. La primera es, bueno, hemos visto las leyes que se están, y ya se ha mencionado un poco, has mencionado las leyes que se están incumpliendo y ya has entrado un poco en los derechos que se le están vulnerando a María José, sí. Y queremos preguntarte por ello, ¿no? Porque a primera vista, pues, derecho a la vida, a la salud, son cuestiones muy básicas, ¿no? Las que se le están vulnerando. Y queremos preguntarte también si, pues aparte de eso, de lo de no recibir tratos degradantes, el derecho a recibir una atención médica, a la vida, que al fin y al cabo se está poniendo en peligro, estamos también ante una falta a la libertad, un ataque a su libertad ideológica, porque se le está exigiendo un arrepentimiento que la propia ley estipula que no es necesario, ¿no? Efectivamente. Estamos, como bien dices, se están vulnerando derechos fundamentales, derechos, una vez más, no derechos que nosotros digamos porque sí que tiene reconocida a toda persona, sino que incluso si nos vamos al argumento más legalista podemos decir que son derechos reconocidos en la Constitución. El artículo 15 es el que regula el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, la prohibición de penas o tratos crueles o degradantes o inhumanos, pero también en este caso se está vulnerando el derecho a la libertad ideológica, artículo 16 de la Constitución, cuando se está exigiendo un arrepentimiento o echarse para atrás en su ideología, pues al final no se está permitiendo a una persona acceder a una serie de beneficios penitenciarios por razones ideológicas, y eso es una vulneración, como decimos, del artículo 16 de la Constitución. Y luego ya si nos vamos al argumento también de que no se están cumpliendo las propias leyes que regulan, ¿no?, reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, pues también podemos concluir que se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el principio de legalidad, que las leyes, una vez que se aprueban, se han de cumplir por todos y para todos, ¿no?, por parte de las instituciones, y no se está en ese sentido dando cumplimiento a la tutela judicial efectiva, al artículo 24 de la Constitución y al artículo 25 también de la Constitución, que es el que nos dice cómo se deben regular o a dónde deben ir orientadas las penas privativas de libertad. Has dicho que, esto no lo tenía apuntado, pero bueno, por resaltar también, has dicho que la tutela judicial efectiva, ¿no?, que se encarga de que las leyes se apliquen para todos. Nosotros también mencionamos que esto que estamos pidiendo para María José, que la liberen en función de, o sea, como consecuencia de su pésimo estado de salud, sí que lo han hecho con un montón de políticos corruptos como Zaplana y no sé si algún ejemplo más, así más. O sea, ha habido ejemplos mediáticos que luego además no. Sí, ha habido casos de enfermos terminales que luego resulta que han estado muchos años sin... y oye, me alegro, ¿vale? Pero efectivamente se ha aplicado en otros casos y en este no. Y es que aquí vamos a hacer ese apunte de la vulneración de la libertad ideológica. Hay que incidir en la vulneración de la libertad ideológica. En el momento que se le está exigiendo para acceder a la libertad condicional que muestre arrepentimiento y que abandone sus convicciones políticas, que me parece que es la respuesta que se le ha dado desde las instituciones, se está vulnerando la libertad ideológica, porque es que la ley no exige un arrepentimiento. Lo que exige la ley para acceder a la libertad condicional, viene regulado en el artículo 90 del Código Penal, es buena conducta. Lo que está haciendo aquí instituciones penitenciarias, la Junta de Tratamiento de la Prisión, el juez de vigilancia penitenciaria, en fin, las distintas instituciones por las que está pasando el caso, es interpretar que buena conducta significa asumir el delito, arrepentirse del mismo y abandonar las convicciones políticas.
Pero esto es una interpretación, como decimos, que está haciendo la Junta de Tratamiento, pero que no es por obligación legal, sino por simplemente cómo en muchas ocasiones se interpreta este precepto. En otros casos de criminalidad, como puede ser los que has mencionado, de casos de corrupción, dado que no obedecen a una ideología política, o a priori no, sino simplemente pues es un enriquecimiento personal y un ánimo de lucro, pues en esos casos no se les pide, ¿no?, que abandonen sus convicciones políticas. Y es aquí donde está lo que detectamos que es la vulneración de la libertad ideológica. Pero es que es más, el Código Penal en el artículo 90 regula la libertad condicional, pero en el 91 nos dice que en casos de enfermedad grave, padecimientos incurables, etcétera, ni siquiera son necesarios que se cumplan todos los requisitos del artículo 90. Es decir, la buena conducta tampoco debería ser en sí mismo, si se considera que aquí no ha habido una buena conducta, un obstáculo para acceder a la libertad condicional si estamos en un caso de enfermedad grave. ¿Crees, teniendo en cuenta todo esto, que podríamos hablar de que se está aplicando el conocido como un derecho penal del enemigo, según el cual se persigue a cada uno en función de quién es y no de lo que ha hecho? Eso es cuando el derecho penal de autor, ¿no? El derecho penal del enemigo es el derecho penal de autor, que es el de que se aplican una serie de normas o una serie de interpretación de las normas por quién es y no por lo que se ha hecho. El Código Penal al final lo que hace es castigar hechos, no a las personas, sino se les castiga por los hechos que han cometido. En este caso, por quién es la persona y su perfil y sus convicciones políticas, pues en este caso se está, a mi juicio, exigiendo una serie de requisitos excesivos y que además no exige, como dice la ley. La ley exige buena conducta. Buena conducta no tiene por qué ser sinónimo de arrepentimiento. Para ir acabando ya, bueno, nosotros desde este mismo podcast muchas veces en episodios anteriores hemos dicho que al final, pues hablando de esos temas, cuando quieres luchar por los derechos, por las condiciones de vida, de trabajo, que muchas veces lo que nos encontramos es que los métodos estrictamente legales están cada vez más constreñidos y son cada vez más estériles, y ha habido muchas ocasiones en las cuales hemos animado, digamos, por decirlo así, a la gente a, oye, mira, que para luchar lo que tengas que hacer está bien, es legítimo, y llega un momento si tienes que saltarte la ley o no dejarte guiar solamente por la legislación, pues tiramos para adelante, ¿no? Como de manera, un mensaje lanzado a todos, pues a la militancia, a la clase obrera, etcétera. Y nosotros decimos, jolín, ahora que nosotros que llevamos años diciendo esto, la ley para quien la quiera, no sé qué, y ahora de repente nos ponemos el grito en el cielo y lo que estamos es exigiendo que cumplan las normas, ¿no? Y yo pensaba, jolín, puede haber alguien que lo esté escuchando y que diga, vaya morro, tienen estos que te dicen que la ley cuando no les gusta no sirve, pero ahora apelan a ella, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar por qué, a pesar de que nosotros políticamente, nosotros como colectivo o ciertos movimientos políticamente hagamos a veces llamados a discernir entre lo que es legal y lo que es legítimo, y que a veces las leyes pues hay que vulnerarlas para avanzar en derechos, porque es importante ahora, aún así, exigir al Estado que cumpla. Incluso he apuntado aquí, antes has hablado del artículo 15 de la Constitución, ¿no? Es decir, nosotros que incluso la Constitución consideramos que hay que derogarla, que no vale para nada, que fue, bueno. Pero sin embargo sí le estamos pidiendo que lo cumpla. Lo que queremos es, ¿por qué no consiste esto? O sea, a lo mejor sí, pero ¿por qué no consiste esto en un ejercicio de hipocresía? ¿Por qué es necesario pedirle al Estado que cumpla con esas normas, aunque nosotros no las reconozcamos o no las sigamos a veces? Bueno, el exigirle al Estado que cumpla la ley yo creo que es un mínimo, es un mínimo, y una cosa es que los movimientos sociales, que los movimientos políticos, que los movimientos críticos, antagonistas, etcétera, pues al final decidan desobedecer unas leyes que consideran o consideramos que son injustas, que mantienen un orden socioeconómico injusto, que al final están creadas para proteger a unas élites y desproteger a buena parte de la población. Pues una cosa es que esa desobediencia venga de abajo arriba, pero lo que no se puede tolerar es que venga de arriba abajo. Cuando hay unas leyes que sientan unos mínimos que, aunque nos parezcan absolutamente insuficientes, pero ya nos están dando unos mínimos, lo que se tiene que hacer es exigir a las instituciones
que cumplan con esos mínimos. Es que eso es el mínimo absoluto. Eso, pues entiendo que haya gente que diga, bueno, a mí el argumento legalista no me gusta porque yo mi moralidad la puedo situar al margen de lo que diga el ordenamiento jurídico, y esto es algo que me parece legítimo, y si en este sentido pues hay personas que quieran luchar por lo que consideran justo desde una postura de desobediencia, ¿no? Desobediencia civil, pues también me parece absolutamente reivindicable y loable, pero digamos que las distintas estrategias no son excluyentes entre sí. Habrá quien pueda actuar desde una posición, como decimos, de desobediencia civil, y habrá quien pueda a la vez ir reclamando el cumplimiento de una serie de derechos que podemos calificar de mínimos, y que las dos estrategias confluyan entre sí para conquistar derechos, avanzar en derechos y en este caso pues también buscar una solución para una persona que se encuentra en una situación de sufrimiento. Bueno, en realidad te has adelantado a la última pregunta que te iba a hacer, que yo creo que casi que ha quedado ya respondida con esta intervención, ¿no? Te iba a preguntar qué podíamos hacer ahora. O sea, hemos visto cómo el Estado se ha saltado un montón de leyes. ¿Qué podíamos hacer ahora para seguir usando? Sobre todo vosotros y vosotras como despacho, que siempre habéis tenido un pie en la calle también, pero es que la verdad es que lo has... Sí, poco no, más. pues es eso, es decir, que la lucha tiene que venir en los despachos, en las instituciones, digo, desde nuestro punto de vista, ¿no? Como abogados, pues en las salas de justicia, pero también, por supuesto, en la calle. Y es que ningún derecho se ha conquistado si no ha habido una acción política en la calle detrás. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias de nuevo por haber colaborado con nosotros y esperamos vernos pronto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí queda la entrevista con Daniela Melán, al que volvemos a agradecerle que haya estado con nosotros compartiendo su visión quizá más técnica, más jurídica. Y os quería hacer también un par de las preguntas que le he hecho, hay un par que os quería hacer a vosotras también. La primera es, ¿por qué hacemos el llamamiento a cumplir una ley que nosotros a veces llamamos una legislación que nosotros mismos llamamos a veces a desobedecer? Porque la ley es de ellos. Ellos hacen las leyes, ellos las incumplen. Nosotros, el pueblo en general, tiene que cumplir casi todas las leyes, si no, acaba en la cárcel o, bueno, acaba muchas veces sin trabajo, pero luego en la cárcel, y a veces acabas en una cuneta, que se dio el caso y se vuelve a dar. Entonces, las leyes las hacen ellos, Claro, nosotros... las hacen para que las cumplamos nosotros, ellos las incumplen, y una vez que tú estás en unas condiciones como la que está un preso político, un rehén político, y además es para eso están también los abogados, que esa es su labor, el decir, bueno, vosotros tenéis vuestras leyes, cumplidlas. Claro. En base a una ley, aunque sea con un montón de cosas falsas, de cuestiones falsas, habéis metido a una persona en la cárcel de por vida. Bueno, pues con esa misma ley tenéis que aplicar que salga. Entonces, nosotros lo que hacemos es desenmascararlos, como ha dicho antes Marian. Por un lado, el desenmascaramiento está, es decir, no cumplís ni vuestras propias leyes, pero a la vez os forzamos a que de vez en cuando las cumpláis. Claro. Y para eso se necesita la lucha. Sí, como comentaba antes, lo que hacían era combatir con violencia defensiva la violencia del Estado. Ellos, como ha dicho Carmela, ponen unas leyes y a ti te detienen en base a la ley no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé y te tienen secuestrado, como es el caso de María José y de otros presos políticos, te tienen secuestrada, encerrada. Entonces, pues claro, pues si la habéis encerrado por esta ley tal y tal y tal y tal, la tenéis que soltar por esta ley tal y tal y tal, según vuestro sistema, que decís que es tan justo y tan democrático. ¿No lo hacéis? Pues sois unos fascistas, ir a las claras. Claro, Entonces se os combatirá de otras formas. Claro. No, sí, no diremos que no. Nosotros, bueno, había otra pregunta que yo creo que más o menos queda respondido con esto, muy parecida, que era un poco por qué es tan grave que el Estado se salte sus leyes, ¿no? Que precisamente yo creo que entronca con esa cuestión de la falta de garantías total, ¿no? Por eso esa falta de... que no es democrático, porque es como en un Estado supuestamente democrático, o en un Estado democrático de los que haya por algún lado, se supone que tienes una cierta garantía, una cierta seguridad de la ley dice esto, si yo lo cumplo pasa esto, de una manera un poco quizás matemática, de 2 más 2 son 4. Pues la ley tiene este precepto y si lo cumples te va a pasar esto, si no lo cumples te va a pasar esto otro. Cuando el Estado se salta su propia ley, precisamente lo que hay es, se rompe esa garantía, ¿no?
Esa un poco, no tienes a qué Eso agarrarte, es. y ahí está la gravedad de este hecho, que al final el Estado se salta a la torera a sus propias normas Claro, no hay garantías de nada. y deja las claras que se trata de... Es una guerra, o sea, es como un poco derecho del enemigo que llaman, es una guerra y no tienes nada que atenerte ni con lo que jugar, ni que tener en cuenta porque te pueden venir por donde sea. Y en este sentido creíamos que es muy, muy importante señalarlo porque también, pues igual que decía antes, puede haber quien escuche esto, quien conozca este tema y diga, bueno, esto a mí no me preocupa porque yo soy una persona normal, yo no me meto en líos, yo pues salgo de casa, voy a trabajar, del trabajo a casa, al gimnasio, los fines al fútbol y no me meto en líos y no me va a pasar nada, a mí esto qué me importa, a mí esto qué más me da. Estos son 4 locos que están por ahí. Entonces, también un poco... No, es que cuando no hay ningún tipo de garantía, cuando no hay ningún tipo de fiabilidad, cuando el Estado se salta sus propias leyes, la gravedad es que es para nada. Hoy es María José, pero la gravedad es que mañana puede ser cualquiera. Claro. Además es que no hace falta frivolizar, pero creo que estamos todos los días viendo cómo en casos, digamos, menos sangrantes y ni siquiera contra un enemigo declarado como puede ser un preso político, las están incumpliendo. O sea, las están incumpliendo en el sentido de querellas que se les pone y que las meten debajo de un cajón, de mandos policiales y de estamentos altísimos que se los saltan toda la torera y que agreden a mujeres, Sí. violan, roban, se quedan con la droga de todo y no pasa nada. Entonces, claro, el que tú has dicho antes, o sea, la persona normal que hace su trabajo, tiene su vida, tal, si eso no lo ve, yo entiendo que es difícil ver lo de los 4 locos. O sea, es decir, joder, es que esto, claro, fíjate, es que no voy a comparar yo con ellos. Pero es que mañana te va a pasar a ti. Pero es que no hace falta ni que tomes conciencia, que ojalá que la tomes. Es que te va a pasar por un accidente de tráfico. Sí. Te va a pasar porque te pegan una paliza en la puerta de una discoteca. Te va a pasar porque te encuentras con unos picoletos borrachos. Te va a pasar, Te va a si eres pasar- una mujer, por multitud de cosas. Porque tu jefe te va a agredir, porque tal. Entonces, está pasando. Está todos los días pasando. Todos los días violan sus propias leyes. Y todos los días se la pasan por el forro. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, hasta que no nos toca, es duro, pero es así, no nos damos cuenta. Pero es que nos va a tocar, es que nos va a tocar. A los trabajadores nos va a tocar y nos va a tocar todo. Porque claro, las leyes las hacen para los trabajadores, no las hacen para ellos. Entonces, sé que esto es, digamos, el punto de inflexión, o sea, donde realmente se marca lo que es la mayor represión del Estado, pero a todos los niveles se está dando. Entonces, el que no lo ve a estas alturas, chaval, es porque no quiere. Mientras que tú trabajes y pagues, ahora que te van subiendo los impuestos cada vez más, que te quedas sin trabajo el día de mañana, no tienes para pagar la casa, te viene el desahucio, te manifiestas por el derecho a la vivienda, te manifiestas por el derecho al trabajo, te forran a hostias, si plantas cara, cuidadito, que te detengo y te meto en la cárcel. Es que vamos... O sea, ya lo estamos viendo a nivel internacional, guerras por todas partes, en el Estado, empeoramiento de la situación de la clase obrera, todo lo que se habían ganado con luchas obreras se está perdiendo a pasos agigantados, por lo que está diciendo Carmela, nos va a tocar tarde o temprano a cualquiera y vamos a sentir lo que es la represión en nuestras carnes, que ojalá no le pase a mucha gente, pero bueno... Claro, os íbamos a preguntar, ligado con esto, por qué es importante que la clase obrera luche por María José. Porque está luchando por ella misma. Creo que, claro, queda dicho. También un poco Claro. con esto. A mí me parece también muy importante lo que decías tú antes, de que al final, pues cualquier hijo de vecino puede sufrir lo que es esto. Y a mí se me viene a la cabeza un compañero que contó una vez que pues le pararon unos municipales y le multaron por... ¿Te has incorporado mal al carril? No sé... cualquier cosa, y él dijo, oye, y un tío súper calmado, súper tranquilo, oye, que no es mentira, que no, y como que le multaron aún así, obviamente, y le dijeron, y el tío contaba más indignado, decía, es que encima me ha dicho el tío que dé las gracias, que como no me calle me multa por ir hablando por el móvil. Y que es como, y no iba hablando por el móvil, pero en ese momento te coge y dice, como no te calles, te multo por hablar por el móvil. Abuso de poder, ¿no? Claro. Palabra contra la... Ya. Y por no llevar el cinturón de seguridad puesto. Y pues nada, pues y te no me calles. rechistes mucho que te doy 2 guantazos y te quedas con ellos. Claro. Efectivamente. Sí, que lo de María José quizás es como el ejemplo más
descarnado, más salvaje de esto, pero que es solamente un reflejo horrible, pero un reflejo de lo que cotidianamente sufrimos y que por eso es importante luchar por ella, que al final Claro. lo que subyace es lo mismo. Eso es, el fondo siempre es Es lo el mismo. mismo. Y se hablabas antes, por ejemplo, de lo de los desahucios y demás, y es que ni siquiera hace falta. Yo siempre digo lo mismo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que yo puse una lavadora sin mirar cuánto costaba la luz? Voy a poner lavadora, bueno, a ver cuándo está más caro, cuándo está más barato. Vas a hacer la compra y vas a comprar una cosa, pero te llevas otra porque creo que está de rebajas. Es decir, que la vida al final cada vez está peor y que María José Baños está en la cárcel por luchar precisamente contra estas lacras. Eso es. Por luchar por nuestras condiciones de vida y que por eso tenemos que luchar. Sí, mira, solo un apunte, ¿vale? Con lo que contaba antes Carmela de la primera etapa de María José, cuando salió politizada, ¿no? De su Sí. época como presa común, pues ella misma cuenta que era, o sea, que es que fue todo un aprendizaje estar con la clase obrera, ¿no? En sus luchas, en las fábricas, o sea, empaparse, ¿no? De lo Claro. que pasaba socialmente y darse cuenta de qué engañados nos tienen, qué engañados. Ligado con esto, con la importancia que es que la clase obrera, que el antifascismo, que las clases populares luchemos por María José, os quería hacer una pregunta que espero que no os enfadéis demasiado. Pero o igual sí espero que os enfadéis un poquito. A ver. ¿Qué tenéis que decir o qué le diríais precisamente a todos esos colectivos, organizaciones, militantes, activistas que se dicen antifascistas, que se dicen demócratas, que se dicen progresistas y que no, y que bueno, que están de alguna manera mirando hacia otro lado? Especialmente se me viene a la cabeza colectivos y demás que ponen el grito en el cielo, y no diremos que sin motivo, cuando se cometen atropellos en otros países, y cuanto más lejos mejor, y ponen el grito en el cielo por los presos políticos que pueda haber en tal o cual país, pues en México, en no sé dónde, hace poco, sin ir más lejos, no sé si os habéis enterado, pero bueno, en Francia hubo un enfrentamiento entre nazis y antifascistas. No sé muy bien, unos convocaron, otros contraconvocaron, al final se liaron a palos los nazis y los antifascistas, y uno de los nazis acabó muerto. Cosa que no vamos a condenar, digámoslo así. Como uno de los nazis acabó muerto, hay unos pocos antifascistas que están en la cárcel. Y claro, pues ya hay colectivos antifascistas o comunistas o anarquistas que están llamando a la solidaridad con, pues no sé cómo se llamarán los antifascistas franceses que han encarcelado por esto, ¿no? Pidiendo su libertad, etcétera, etcétera. Que por supuesto nosotros nos sumamos a eso, ¿no? Pedimos la libertad de estos compañeros porque matar a un nazi es un deber democrático, no es, es luchar contra la barbarie, no es un crimen, pero sin embargo esta misma gente luego cuando les llamas abiertamente y directamente a movilizarse por María José Baños, que es otra antifascista, pero que está aquí y que también está encarcelada y que quieren acabar con ella, les cuesta mucho más. O se ve, por ejemplo, con gente y colectivos que han defendido abiertamente el empleo de la lucha armada del pueblo palestino, totalmente legítimo, pero que sin embargo, con quien ha usado esa misma lucha armada aquí, ya les cuesta mucho más, por decirlo suavemente, movilizarse y solidarizarse. ¿Qué tienes que decir o qué pensáis de esto? Yo lo que creo que el Estado, el régimen fascista español, en estos 50 últimos años, ha conseguido eso. A pesar de toda la lucha, a pesar de toda la resistencia, ellos, digamos, que han inoculado al pueblo el miedo de una manera más solapada que como pasó tras la guerra civil, la represión brutal, los fusilamientos y todo eso. Entonces, lo que han ido haciendo es esa reforma, ese lavado de cara, de fachada que siempre hemos dicho que es la transición, ha sido fundamental para llegar a lo que tú estás diciendo, para que haya nuevas generaciones que hagan una diferencia entre lo que realmente es la lucha consecuente y lo que ellos consideran lucha. Y claro, ¿qué pasa? Que en el fondo de todo, sabemos que hay una cuestión filosófica, pero no lo es el miedo. O sea, en el fondo de todo nosotros sabemos que hay cosas, líneas que no podemos traspasar porque nos van a dar cuchichi. Entonces, eso luego tú y yo, y asociaciones, y generaciones, y movimientos, y partidos, lo enmascaran.
lo mascaran de estatutos, lo mascaran de protocolos, pero al final es eso, o sea, lo que es el reformismo, que en definitiva es eso, es el decir, bueno, yo voy a hacer hasta aquí, pero ojito, ¿eh? Entonces, yo me puedo solidarizar con los palestinos, ojo, con los franceses. y además, ¿qué es solidarizarse con los palestinos? Porque solidarizarse con los palestinos no es ir a las manifestaciones, es muchísimo más que eso. Porque solidarizarse siempre con un pueblo en lucha es luchar tú también en tu país, que eso parece que se nos ha olvidado. ¿Eh? O sea, verdadera solidaridad es esa. O sea, tú te solidarizas con el pueblo palestino, haces todo lo que puedas hacer. A lo mejor no puedes ir allí y a lo mejor no hace falta que vayas, pero tú en tu propio país tienes que luchar, porque hasta que no se consigan cosas aquí, no se van a conseguir allí. Eso es la verdadera lucha. Estos no quieren saber nada. Entonces, parcelitas. No, yo me solidarizo con, sí, claro, con los antifascistas que se han cargado un nazi allí, que un nazi es un nazi. Pero España está lleno de nazis, de policías nazis, de empresarios nazis. O sea, fascismo hay en todos los lados. Bueno, a ellos no los atacamos. ¿Eh? Y entonces tenemos a una persona en la cárcel que está por hacer eso y mucho más. Porque no se ha cargado a un nazi. Ha formado parte de un movimiento que lo que quiere es cargarse a este Estado. Porque es que a este Estado hay que cargárselo. Eso habrá gente que diga, oh, hay que renovarlo, además se puede hacer con las urnas. Vale, todo lo que tú quieras. Pero me estás contando una milonga y encima con esa milonga de las urnas y con esa milonga de que me solidarizo con los franceses, a los palestinos, a esto y a lo otro, pero yo aquí no muevo nada más que el pie derecho y un poquito. Eso es el miedo, eso son las no ganas de enfrentarse y engañarse a sí mismo. Y eso lo está haciendo una gran parte de lo que se llama movimiento. Y con eso no vamos a ir a ningún lado. Y lo malo es que encima está y ha jorobado durante todos estos años el resto del movimiento que quería tirar para adelante. Y vosotros lo sabéis, porque están continuamente poniéndonos, digamos, palos en las ruedas de lo que queremos hacer, en cualquier movimiento. Entonces te llegan y ahora mismo ya hay sitios ocupados en los que ya no permiten, que ocupados, que habrá que verlo de qué manera, no permiten a cierta gente hacer eventos o hacer jornadas, hacer tal, no, porque es que, en este caso, es que sois comunistas. A ver, si tú también eras comunista ayer o tu hermano es comunista, tal. O sea, realmente es el miedo, o sea, es como que hueles que eso en un futuro te puede traer problemas. Entonces voy a quitarlo ya, me lo voy a quitar de la cabeza. A esta gente ni agua. Si total... Y eso lo ha conseguido el Estado en 50 años. Y eso no es baladí. Y empezaron con los pactos de la Moncloa quitándonos, y luego nos han ido quitando todas las conquistas, nos han ido jodiendo la vida a todos los trabajadores, y nosotros, los que queramos levantar un poquito la cabeza, somos los que lo sufrimos. Pero todo este coro, aunque no lo sepa, son los que forman parte de esa base social que está sustentando eso. Y por eso, claro, María José, es que María José es que era una presa política, es que a ver por qué está en la cárcel, es que, a ver. Y yo lo que también he ido observando, fíjate, es que, yo veía como dos vertientes, ¿no? Una de gente que se quiere creer el discurso rollo Podemos, rollo que van de progresistas y de que se pueden conseguir las cosas de otra manera, y que se quieren creer que por medio de las firmas o de las cuestiones, digamos, más las institucionalizadas, eso, más así, se consiguen cosas. Oye, bienvenidas todas las iniciativas y todo lo que sea apoyar, hablando del caso este concreto de María José, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí me he dado yo cuenta de que hay gente que es que no se entera, y ahí entra un poco mi cabreo de que no existe ese que la izquierda que se dice progresista en este país está haciendo un trabajo de confusión y de llevar a la desmovilización a mucha gente joven, haciéndola creer que se pueden hacer las cosas de otra manera. Lo único que hacen es anularles. Y luego hay gente, lo que dice Carmela, que lo que hay de fondo es el miedo a perder mi comodidad, el miedo a perder pues lo que el chiringuito que tenga montado. Claro. Porque si me implico en defender los derechos fundamentales de esta mujer
que es el caso concreto de hoy, como el de otros presos políticos, uy, me van a meter en la lista negra. O sea, ellos mismos se dan cuenta de que efectivamente, si tienes ese miedo es que no hay tal democracia, ¿no? Claro. Si tienes ese miedo a la lista negra, a que te jodan la vida, a que te... será porque, o sea, en el fondo lo saben y lo disfrazan para autojustificarse, lo disfrazan de es que esto solo han buscado. No, perdona, no. Bueno, para ir terminando, teníamos apuntado, bueno, preguntaros primero por ejemplos anteriores de situaciones parecidas, pero habéis hablado ya de Arantxa, no sé si queréis hablar también. Sí, ha habido quizás de- varios camaradas de hace años, pasó con Milagros Carbonell, que se hizo también una campaña para sacarla en libertad, Bueno, se hizo y se consiguió, ¿no? Sí, después de la huelga de hambre tan larga en la que murió Sevillano y algunos camaradas quedaron muy deteriorados, hicimos una huelga de hambre y conseguimos sacar a dos, que estaban además parapléjicos. Mercedes Serrano. Bueno, hicimos una y nos engañaron, como siempre, nos trataron de engañar, entonces nos volvimos a poner y bueno, sacamos a Milagros, a Chano. Eso y hace sí. muchos años, Pero es que ha seguido hasta hoy. Lo más reciente ha sido claro, Arantxa, pero yo también Díaz quería Villar, decir que Oyer, además de eso Oyer Gómez. hay Pero camaradas. Oyer Gómez Murió en la Oyer calle. Gómez murió en la Le calle, pusieron sí. en libertad, o Y a sea, los se le pocos consiguió meses, sacar, Sí, pero un el año muchacho o así. murió. Pero luego también es que parece que no hay que obviarlo nunca. Ha habido presos políticos que han salido a la calle y han muerto poco después. Claro, a consecuencia de... Y claro, esos ya están en la calle. O sea, tenemos el ejemplo de nuestro camarada Arango, estuvo casi toda la prisión muy enfermo. Bueno, ya entró la última vez porque le habían disparado y ya le habían hecho una transfusión y le habían inoculado la hepatitis C. Bueno, una catástrofe. Pero bueno, eso para un preso, pues oye, demasiado que estar vivo. Y estuvo muchos años y al final sale, y claro, sale y a los pocos meses le sale esto, le sale lo otro, se muere en un año y pico. Sí, me acuerdo. Y, o sea, tenía todo eso viene de la cárcel. Claro. Tenemos Sánchez Casas, lo mismo, sale de la cárcel, tiene una cardiopatía que ya se le había desencadenado en la cárcel, tenían que hacerle un trasplante, se muere antes del trasplante. Tenemos incluso otros casos que a lo mejor no pueden ser tan demostrables, como el de Carmen López Anguita, que tiene una enfermedad que es el ELA, pero que seguro eso, que estudiándolo y viéndolo anteriormente, incluso consultándolo con neurólogos, todo ese proceso neurodegenerativo viene de lo que hemos comentado, de todo el deterioro que sufrió en la cárcel, tanto físico como mental, digamos. O sea, mental estaba hasta el último momento genial, pero sus neuronas las tenía, Claro. Entonces se manifestó en su cuerpo, no se manifestó en su cerebro. Tenemos un camarada, que es Lucio, que realmente es la militancia, digamos, hecha persona, que estuvo en la calle militando no sé cuántos años, luego en la cárcel militando, y luego se fue, en la cárcel se ha ido deteriorando. Al principio no sabíamos ni nosotros ni él lo que le pasaba. Tiene un Alzheimer. ¿Qué años tiene? 75. Que 3 o también 4. debería estar en la calle. Exacto, Bueno, es que también eso debería de es, estar libre. pero es que además es un ejemplo de dos cosas. De lo que es la crueldad del Estado, el colmo. O sea, cómo el Estado es capaz de no darle la libertad condicional y no darle el artículo que corresponda a una persona que está gravemente enferma, que no se va a curar. Porque Claro. si hay alguien que todos sabemos que el Alzheimer no se cura y que vas a marchas forzadas. Y luego, por otro lado, el ejemplo de una persona que hasta con sus limitaciones mentales y su memoria hecha cisco, hay una cosa que tiene muy claro, que no va a firmar un arrepentimiento. Para mí eso es que me pone los pelos de punta. Sí. O sea, ¿cómo podemos tener enraizado de tal manera lo que tú antes decías? Bueno, La que resistencia. habrá gente que piense, "Buah, total, si firmo, bueno, este hombre a lo mejor no sabe qué comió ayer, bueno, no sabe, que es que no sabe ni quiénes somos nosotros. Que le llamas, Lucio, ay, espérate, que no me acuerdo. No conoce a lo mejor a su hermana, pero él sabe que es un preso político y que no va a firmar. Y se le están ofreciendo seguro que semana a semana. Ya. Va a salir en abril, el 26 de abril, con la total. Toma ya.
Si hay alguien que eso no lo entiende, Es que también hay una cosa con el caso de María José, con el caso de Lucio, que lo que no puedes decir ni mucho menos es que no les quería sacar porque sean un peligro o algo Eso así. Eso es. Porque sí, este sí. hombre, esta mujer, ¿qué peligro puede Exacto, suponer para nadie? Exacto. es decir, bueno, esta mujer la otra vez sí se la jugó, pero no la habrían sacado si hubiera sido presa política. Claro. Y se la jugó al Estado de alguna Claro. manera, Está bueno, claro vale. que es pero una decisión esta vez política está la pobre y- que no puede más. Pero es que este hombre, ¿qué va a hacer un enfermo en Alzheimer? ¿Qué le va a hacer? El peligro está en la coherencia. La Claro. coherencia hasta el último momento. Entonces decir, bueno, Eso es lo que temen. y quieren presentar, pero que además qué pobres, qué débiles, ¿no? Tú sabes toda la parafernalia que tienen, todo el aparato represivo, Sí. cómo es de fuerte el Estado, que no eres capaz de permitirte sacar a un preso que tiene Alzheimer. Ya. O sea, ¿qué supone para ti? ¿Qué supone? Supone algo, ¿no? Supone el decir, joder, que no hemos podido con él. Ya. Pues a lo mejor es que es importante. Sí. Claro. Bueno, hemos mencionado ya para terminar, no solamente la resistencia de María José y de su compañero Marcos, que insistimos que está en huelga de hambre desde el lunes 23 de 23 de 23 de febrero. febrero, para que cuando cada uno escuche este podcast, pues que haga cuentas. Eso es. Bueno, también hay una campaña del resto de presos políticos antifascistas y también de algunos presos políticos vascos que están haciendo ayunos un día a la semana Sí. para denunciar la situación de María José. Y bueno, queríamos también preguntaros, ya para terminar, qué se puede hacer desde la calle. Si hay una campaña que se ha lanzado de llamadas a la cárcel, que animamos a todo el mundo también. Esto es muy fácil, esto lo puede hacer cualquiera. Y además que también hay gente que decíamos antes, ¿no? Lo del miedo y tal. Pero ahora quiero decir un poco lo contrario, pero es que es verdad. Que no tenga miedo de nada. Y el otro día no sé quién decía, pero es que si yo llamo a la cárcel me van a fichar y me van a detener y me va a pasar... No pasa nada. No pasa No nada. pasa nada. Como mucho te cuelgan el teléfono. Claro, entonces, O te dicen que no conocen a María José Baños, que ya hay que ser sinvergüenza. Vamos. Entonces animamos a todo el mundo que nos esté escuchando a llamar a la cárcel de Murcia 2. Vamos a decir el teléfono, es 968 657801. Lo repito para que estar seguros, 968 657801. Llamamos, no hace falta seleccionarte, saldrá la típica maquinita de para hablar con no sé qué, pulse 1, para hablar con no sé qué, pulse 2. No hace falta marcar nada, esperamos a que nos pongan con una persona y ahí lo que decimos es llamo para pedir que lleven a María José Baños a un hospital de forma urgente. En ambulancia. En ambulancia, perdona, muy importante, en ambulancia. Llamamos a todos los que nos estéis escuchando a sumaros a la campaña de llamadas masivas a la prisión para que noten la presión desde las calles. Y también, bueno, nosotros desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid estamos impulsando asambleas abiertas para coordinar la respuesta en las calles, que al final es fundamental, pues pintadas, pancartas, movilizaciones y demás. Y queremos preguntaros qué más se puede hacer. Bueno, si por teléfono no consigues dejar tu mensaje, también puedes mandar correo electrónico, ¿no? Tengo... Sí, sí se puede. Sí, ahora es una de las cosas que se ha visto que como te cuelgan, aunque les joda, hablando claro, pero el correo ahí queda también. En la página de apoyo a los presos políticos, O sea, presos.org. presos.org, Sí. org.es, ahí se publica todas las campañas que se están haciendo en apoyo a María José y Marcos, y bueno, y a todos los presos políticos, pero en concreto este caso. Ahí en la página vienen 2 correos electrónicos a la prisión de Murcia, a la atención de la dirección de Murcia. Yo creo que también que bueno es más importante, lo que pasa que cuesta más y se ha hecho en Santurce, están haciendo en algunos lugares, sobre todo en Euskal Herria, concentraciones. O sea, gente que se reúna y diga, bueno, vamos a hacer una concentración, seamos 10, seamos 15, seamos 20, denunciando la situación de esta mujer, una pancarta, unas 20 personas, y encarteladas. al que se acerque se lo expliques. O sea, el fundamental, desde luego, es la lucha en la calle. O sea, esto lo hacemos porque lo que hemos dicho antes, porque a ellos les fastidia mucho, porque de alguna manera les saboteas un poco sus comunicaciones y porque cuesta muy poquito hacerlo, pero luego hay otros pasos más adelantados. Entonces, si hay algún grupo que se coordina un poco, y no solamente en Madrid, sino en muchos sitios incluso de pueblos pequeños o de ciudades que quieren hacer concentraciones, desde luego es muchísimo, digamos, no más efectivo a lo mejor de cara
a que salga en los medios de comunicación, pero en cuanto a levantar más conciencias y señalar un camino de cuál se tiene que ser la Sí. lucha, desde luego que sí. Y que en medios no saldrá, pero el Estado le llega. Efectivamente, y lo Porque, saben. claro, en los medios como la televisión y eso no están diciendo nada, ni radio, ni... Pero bueno, por lo menos nosotros hacer el ruido para que se nos oiga, que no quede en el silencio. Y mira, y es que en la última comunicación que tuvimos con Marijos y con Marcos, nos comentaba Marcos así a modo de que se ponía enfermo viendo a estos que se dicen de izquierdas, antifascistas, progresistas como Rufián y compañía, que quieren formar un frente de izquierdas y tal. Y dice, es que, decía Marcos, es que vamos, era para ir allí con una pancarta, Libertad Marijose y sacarles los colores. Los colores, además que sí, la hipocresía y todo. Y bueno, pues un poco, son tonterías, entiéndeme, pero fíjate, yo aplaudo, por ejemplo, el comunicado de los artistas con las firmas y tal, pero, por ejemplo, en los premios Goya, ¿no?, que salían con la chapita de apoyo a Palestina, que me parece fenomenal. Pero oye, hubiera estado genial que hubieran salido con una chapita de Libertad María José Baños, ¿no? Algunos de esos artistas que han firmado. firmaron, hubiera estado bien. Sí. Como idea, ahí lo Sí. dejo, para próximos eventos. Sí. Yo creo que no se les ha ocurrido. No se les ha ocurrido, ¿no? Bueno. Bueno, pues eso, os animamos a quienes seáis de Madrid a acudir. Nosotros la próxima asamblea abierta la tenemos el miércoles 11 de marzo a las 7 de la tarde en La Piqueta, en Vallecas. Iremos publicando las siguientes, o sea que atentos y atentas a nuestras redes sociales para las asambleas abiertas, para coordinar la campaña por María José Baños. Y quienes seáis de fuera de Madrid, pues que seguro que hay grupos organizados, y si no los hay, pues seguro que conocéis con quién podéis organizarlos. Efectivamente. Y, perdón, No, lo que quieras. así ya también como mujeres, y por meter ahí un poquito el dedito, pues ahora que se acerca el 8 de marzo, pues igual podríamos visibilizar un poquito más, ¿no?, la violencia ejercida sobre Las presas políticas. las presas políticas, que son mujeres son también, mujeres, y no nos sí. acordamos de ellas. Sí, Y sí. se ejerce violencia, Sí. como en este caso con María José, negándole el derecho a la salud. Sí, hacemos también un llamamiento. De hecho, estamos intentando contactar con colectivos feministas de los diferentes barrios y que se hacen proclamas en los días previos al 8M para un poco meter el tema, que al final, pues, es fundamental. Y bueno, no me gustaría que termináramos sin comentaros que María José nos trasladó en la comunicación que está recibiendo muchas muestras de solidaridad mediante cartas, postales, que es conocedora de todo lo que se está movilizando a la gente en la calle y que os da las gracias. Eso es muy importante también. En la página que hemos mencionado antes, la de presos.org, salen los directorios para poder escribir a los presos y presas políticas, y es fundamental que al final no cuesta nada comprar un sobre, un sello, sentarte a escribir 4 líneas de apoyo y de solidaridad y enviarlas, y al final es un soplo de aire muy, muy grande para quienes están ahí resistiendo. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros por darnos voz. No, hombre, pues para un caso así, bueno, pues es... agua. Y nada, esperamos una pronta... Esperamos, no, exigimos, volvemos a exigir la pronta liberación de María José Baños. Os recordamos, bueno, hemos dicho ante la asamblea abierta, también el próximo mayo tendremos, el 23 de mayo, las jornadas por la amnistía. Este año serán en la Casica de Móstoles. Y como siempre decimos, pues nos vemos en las calles. Bueno, recordaros nuestras redes sociales: Movimiento Antirrepresivo de Madrid, en Twitter, Instagram, Facebook y Telegram y WhatsApp y de todo. Nos vemos en las calles y en las asambleas.